y gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro Fabri. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pipa, nadie me dijo nunca Fabri Senior, me suena raro, pero está muy bien. Hacemos una cuestión internacional en inglés y listo. Acá estamos, en Caballito también, a poca distancia de la casa de Seba, pero sin vernos en este tiempo de cuarentena. Muy bien, haciendo las cosas muy bien, así me parece perfecto. En mi caso, por ejemplo, tengo la casa de mi madre, de la que me mudé hace 2 años, a 3 cuadras, y hace ya 2 meses que no los veo, así que me parece perfecto y de acuerdo con ustedes que no se junten a ver. Es muy importante, ¿no? Esto de ser responsable como ciudadano y con un virus que es tan complicado, porque no solamente que uno se da cuenta tanto tiempo después de que se lo contagió, sino que con eso tiene la posibilidad de contagiar a otros sin darse cuenta, ¿no? Es muy compleja la situación. Bueno, si uno toma hoy a la mañana, por ejemplo, las informaciones de los noticieros y de los propios diarios, ayer vemos que en Brasil murieron 881 personas en un solo día, sí. 1.125 en Estados Unidos y acá 5. Creo que hay una distancia muy clara entre dos irresponsables como Bolsonaro y Trump, y el gobierno que ha hecho bastante bien las cosas. Ni hablar. Bueno, te agrego el dato de Chile, otro país vecino, que ha tenido en el día de hoy solamente 2.600 muertos, ni más ni menos. Suma 34.000 en total. Imagínense que Chile tiene 3 veces menos la cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Imagínense la situación alarmante que hay en Santiago, por ejemplo, y uno por ahí, lejos de meterse en política, pero puede comparar, ¿no?, con países parecidos o países de la región, las diferencias de política y los resultados, como bien lo decís vos, a la vista. Bueno, en realidad la política es la que determina el curso de la acción, porque sí. 3 millonarios como Bolsonaro, Piñera y Trump despreciaron al virus, dijeron que lo importante era la economía, dijeron que la gente tenía que seguir produciendo porque era más importante la economía con la salud, y estos son los resultados. El cuarto integrante de ese grupo de irresponsables fue Boris Johnson, el primer ministro inglés, que hizo lo mismo y que, bueno, alterado porque las críticas de todos los sectores de la sociedad inglesa eran durísimas, recién ahora, hace unos días, revocó y están en cuarentena completa en Londres, pero ya hay 35.000 muertos en Inglaterra. Estados Unidos ya perdió casi el doble de gente que murió en la guerra de Vietnam en esta pandemia. Hablé con un amigo mío que vive en Chicago el último sábado y me decía que se conoce poco de las cantidades de barbaridades que ha hecho Trump en Estados Unidos, y que él, que es argentino, siguiendo de cerca la información, me decía textualmente: si ustedes supieran lo que ha hecho Trump acá, Bolsonaro con Churchill en la Segunda Guerra Mundial, al lado de las barbaridades que ha dicho. De hecho, Trump pidió que la gente tomara un desinfectante y hubo casi 200 personas hospitalizadas por haber tomado la bandina directamente. Estamos en un nivel de delirio imposible. Increíble. Bueno, te hago la última y ya te dejo a los chicos. ¿Y cómo te trata justamente esta cuarentena, eso de quedarte en casa? Nos ha dicho Off the Records antes de la grabación que estás en tu casa laburando igual, como todos lo sabemos. Pero bueno, ¿cómo te trata eso de estar mucho más tiempo en casa que lo que estás acostumbrado? Bueno, no me trata mal, no puedo decir que me trate mal. Aprendí a cocinar algunas cosas. Hacemos la tarea media porque vivimos solos con mi mujer. Y trabajando mucho en la computadora, saliendo al aire en el canal los mediodías y haciendo el programa con Víctor Hugo y Apo los sábados en Relatores, en la radio, por Zoom también, pero escribiendo mucho, que es lo que más me gusta a mí. Yo vengo del periodismo gráfico y me gusta más escribir que otra cosa. La presentación de la página mía vino bien y sigue siendo bien, algo bueno, porque sigo escribiendo. Hay que alimentar la página y escribir distintas historias casi todos los días, así que en ese sentido descanso poco. Encima no hay fútbol, estamos más tranquilos. Claro. Buenas noches, Ale, un placer antes que nada tenerte con nosotros. Para mí sos uno de los mejores periodistas de la historia del fútbol. Y como decías del tema de escribir y de los libros, ¿qué te lleva, qué es lo que te inspira o qué te inspiró a tus comienzos el hecho de escribir? Si tenés algún autor que te generó, como digamos, en el fútbol vos tenés un estandarte, ¿qué te llevó a escribir vos los libros que hiciste en tu carrera? Bueno, en realidad la época que yo me crié leyendo el gráfico, Goles y los suplementos deportivos de los diarios, la mayoría de las veces no salía la firma de quien escribía las notas, sobre todo en los diarios y mucho menos la fotito.
Estudié periodismo deportivo en una época en que éramos pocos, porque se estudiaba solamente en el círculo de periodistas deportivos, no había ni siquiera carrera de ciencias de la comunicación, salvo en Córdoba y en La Plata. Acá en Buenos Aires, recién cuando cayó la dictadura y subió Alfonsín, pusieron la carrera de ciencias de la comunicación. La verdad que no te sé decir, digamos, a mí me gusta escribir porque pertenezco a una generación que se crió sin internet, sin la posibilidad de tener teléfonos celulares, y en los trabajos uno tenía que apelar al teléfono público. A mí me ha tocado ir a la época de la máquina de escribir. Claro, por supuesto, siempre cuento lo mismo, ¿no? En el año 80, 1980, yo había empezado a trabajar a fines del 79 en la revista Goles, y me dieron la responsabilidad de hacerme cargo del básquetbol. No había Liga Nacional todavía, se jugaban cada campeonato de cada provincia. Se jugaba la Liga de Capital, me tocó ir al gimnasio de Ferro, al Echart, a ver la final entre Gimnasia y Obras, ganó Gimnasia, fue campeón metropolitano. Bueno, y en el año 80 se jugó el torneo preolímpico para los Juegos Olímpicos de Moscú. A mí me mandaron, yo no tenía ni pasaporte, tenía 23 años, me agarraron y me dijeron, te vas a Puerto Rico a hacer el torneo preolímpico. Bueno, tuvimos que sacar el pasaporte de apuro, me fui a Puerto Rico, hice el torneo para la revista Goles, conseguí un fotógrafo que sacó algunas fotos, y Argentina se clasificó para Moscú, salió tercera entre 8 equipos, pero Puerto Rico ganó el torneo, segundo Canadá y Argentina tercera. Estados Unidos no participaba porque los norteamericanos no querían ir a Moscú y boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú, claro, acusando a la Unión Soviética de haber invadido Afganistán, cosa que era cierta. Pero bueno, antes se jugaban los Juegos Olímpicos y Estados Unidos había invadido Vietnam y muchos países, y no por eso otros países se fueron. Bueno, la dictadura argentina resolvió adherir a la posición de Estados Unidos. Entonces Argentina, que se había clasificado en fútbol, en básquetbol, en varios deportes más, no fue. Y el lugar nuestro lo ocupó Brasil, que había sido eliminada por Argentina, que le ganó 118-98. Brasil tenía militares también, pero no eran tan empleados de Estados Unidos como los argentinos. Lo que quería decirles es que yo fui con mi máquina de escribir y que cada vez que me pedían algo siendo una revista no había tanta urgencia, había un poco más de tiempo. Entonces yo tenía que escribir con carbónico, en duplicado o en triplicado, la nota, pongamos 150 líneas, serían 3 carillas más o menos, más un reportaje, más una nota de color, bueno, todo sería 400 líneas. Tenía que ir a la oficina de Telex, que estaba fuera del hotel donde yo estaba, por supuesto, dárselo a una señorita que tipeaba la nota salía, el texto salía por esas cintas agujereadas en los Telex, que después se colocan al revés y se mandan a Buenos Aires. Tenías que conseguir la comunicación con Buenos Aires, con la editorial Abril, que era la que editaba la revista Goles, que alguien te atendiera en la oficina de Telex, que prendiera la máquina y que entrara la cinta punteada, y eso se transcribía a la computadora, al Telex. Y después de ahí, claro, lo llevaban a la redacción de la revista Goles, y ahí recién estaban en condiciones de poder pensar en publicar. Era toda una tarea que implicaba 6, 7, 8, 9 horas y afuera del lugar donde se producía el espectáculo, que era el básquetbol. Me ha pasado muchas veces cubrir un partido de básquetbol, el básquetbol se juega de noche, y tenía que pasar el partido para el diario Clarín, por ejemplo, donde yo trabajaba, o la agencia DIN, y tenías que salir del gimnasio a usar el teléfono que te daba el club, Ferro, o River, o San Lorenzo, o Boca, o Vélez. Y cuando salías se producían puntos de cada uno de los dos equipos. Y vos no podías contarlos, no podías tener la planilla. No, bueno, era toda una cantidad de cosas que hoy parecen del siglo XIX y en realidad pasaron hace 20, 25 años. Increíble. Increíble. Pero bueno, has contado, ya nos vamos metiendo de a poquito las novedades que vas teniendo. Sabemos que has creado tu nueva página, alejandrofabri.com.ar, tu nuevo libro, el de clásicos, y de ahí me voy a empezar a meter, ¿no? ¿Sí? No lo pudimos presentar, Pipa, porque estaba pensado presentarse en la Feria del Libro y la pandemia lo tiró abajo. Imposible. Claro. Pero bueno, se ha pospuesto, no es que se ha cancelado, por lo menos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Además de lo que obviamente la palabra redundante lo dice, ¿qué puede llegar a traernos? Además de, obviamente, la explicación de cada clásico que imagino que debe estar, ¿no? Mira, es la historia de
desde los partidos más trascendentes, desde el Boca River o el Independiente Racing o el Central Newell's, pasando por clásicos de cada provincia, de muchas ciudades del interior que no son capitales, no sé, el clásico de Belleville, el clásico de Villa María, el de Río Cuarto, claro, el clásico de Chilecito, el clásico de otras ciudades, el clásico de San Rafael Mendoza, el clásico de Trelew. Digamos que hay rivalidades históricas, después hay rivalidades entre ciudades, hay clásicos que no se juegan más, hay clásicos que no se juegan más porque los equipos están en diferentes categorías. Uno y muy antiguo, por ejemplo, es el clásico de Quilmes, entre Quilmes y Argentino de Quilmes, hace 38 años. Final no. Claro, fue un clásico muy fuerte del amateurismo y también de la primera B en la década del 50, del 60. Sí. Después tenés clásicos donde hay mucha desigualdad. Estudiantes y Gimnasia fue un clásico muy parejo hasta el año 2000, y en el nuevo siglo Estudiantes lo ha pasado por encima a Gimnasia y le sacó una diferencia enorme. La distancia que hay entre Racing e Independiente se produjo también en los últimos 40 años. Antes no era así. Independiente era padre de Boca antes, y ahora Boca lo pasa a Independiente. River era superior a Boca y se dio vuelta la historia. Hay muchos ejemplos de partidos. Hay otros que son rivalidades barriales, que no llegan a ser clásicos, son de barrios cercanos. San Lorenzo y Vélez hay una rivalidad, pero no llega a ser clásico. Digamos, hay clásicos modernos. Tenés, por ejemplo, clásicos antiguos, como puede ser en los años primeros el clásico entre Alumni y Belgrano Athletic, que eran los dos grandes equipos de la primera época del amateurismo. Boca River, las dos diferencias más grandes. ¿Cómo? Las dos diferencias más grandes que vos viste o que recordás son Estudiantes Gimnasia y también, por ejemplo, San Lorenzo Huracán. ¿O hay algún otro donde haya más rivalidad y mayor diferencia? No, San Lorenzo Huracán es una distancia muy grande, es el doble de partidos que le lleva a San Lorenzo Huracán. Después tenés, por ejemplo, Lanús y Banfield. Yo recuerdo perfectamente, en el año 77, Lanús y Platense desempataron para ver quién se iba al descenso y quién se salvaba en la cancha de San Lorenzo. Y la hinchada de Lanús estaba acompañada por la hinchada de Banfield, y cantaban juntas Banfield y Lanús unidos en el sur. Y hablando con hinchas de los dos equipos, los dos me decían lo mismo. La rivalidad empezó en los años 80 en la B Nacional, porque Lanús dejó de tener rival a Talleres de Escalada. Talleres de Escalada jugaba en la B Nacional, de repente un día se fue a la B Metro y no volvió más. Y antes habían jugado en el amateurismo en primera también, y inclusive en el profesionalismo. Cambió el clásico. Sí, jugó en la serie y ahora está en la B Metro. Digamos, hay mucho material y hay mucho que queda afuera también, porque si vos querés ser detallista necesitas 2.000 páginas y no 500, pero se te llega a caer el libro en un pie y te yesa. Se me ocurre, por ejemplo, Mandillú. ¿Tenía algún clásico o no? Porque después fue desapareciendo. Huracán de Corrientes sería. A ver, Corrientes se destacó siempre por no tener un equipo preponderante. O sea, Mandillú es de la época en que vino gente con plata y armó un equipo y lo puso en el regional y llegó con varios uruguayos y paraguayos a jugar en Nacional B, lo ganó y se mantuvo en primera. Y después desapareció. Ahora volvió a jugar, pero es un equipo ya mucho más chico. Los históricos de Corrientes del fútbol correntino son Boca Unidos y Huracán Corrientes. Pero Huracán Corrientes reemplazó a Mandillú, ganó el ascenso, jugó un año en primera, con casi todos jugadores de Buenos Aires. El arquero era César, me acuerdo. Jugaban Luis Ernesto Sosa, que era crack de Belgrano, el uruguayo, y Josemir Lujambio también, uruguayos. Y cuando bajó a la B Nacional se mantuvo un año y volvió a jugar los regionales. O sea, Corrientes en general no ha tenido una historia grande en el fútbol argentino, en los torneos nacionales siquiera tampoco. Con Chaco Forever puede ser un clásico. Entre sí, provincias. Claro, eso ya era el representante de Corrientes enfrentando a Chaco Forever, que es el equipo grande de Resistencia que juega su clásico con Sarmiento. Sarmiento no ha tenido la posibilidad de jugar la B Nacional, ha hecho buenos partidos en Copa Argentina, creo que eliminó a Racing una vez y eliminó a Newell's también. Jugó un solo nacional Sarmiento en el año 77. Bueno, el presidente de Sarmiento durante años ha sido quien es hoy el gobernador, ¿no? Jorge Capitanich. Claro. Claro. ¿Qué clásico te ha...? A ver, vamos a, más que nada con los clásicos, los no conocidos, no tan conocidos. ¿Cómo has llegado a esos clásicos? ¿Tenés un archivo? ¿Has investigado? ¿Has averiguado?
¿Cómo lograste, ¿no?, hacer esa historia de los no conocidos? Buena pregunta. Yo me ocupo también de los clásicos del ascenso. Hay una parte dedicada a los clásicos del ascenso, los clásicos tradicionales. A ver, All Boys Chicago es un clásico de barriadas. En realidad hay una distancia grande entre Floresta Norte y Mataderos. Pero bueno, se dio una rivalidad que fue derivando en clásico porque son dos equipos históricos del ascenso. Se han quedado casi siempre entre la B Nacional y la B Metropolitana o la vieja Primera B, ¿no? Bueno, esos datos yo los tengo. Lo que no tengo son datos del interior de clásicos zonales. Eso me ha permitido conocerlos trabajando con periodistas de cada lugar a los que he llamado y les he pedido colaboración y me la han dado, digamos. Lo que pasa, lamentablemente, muchas veces los que somos más viejos decimos que este es un país sin memoria, ¿no? En realidad es un país que tiene memoria, pero que no tiene buenos archivos. Acá durante muchos años se ha descuidado el tema de los archivos. Es decir, me ha pasado, por ejemplo, averiguando sobre el clásico entre Alvarado y Aldosivi en Mar del Plata. En otra época el clásico de Mar del Plata fue Kimberley y San Lorenzo, que eran los equipos que jugaban los nacionales. Pero, y por ejemplo, con clásico grande como Atlético y San Martín. Sí. A veces... Las estadísticas, los datos, están... díganme, sí. Sí, no, me da la sensación de que hay veces que son como épocas que van marcando diferentes equipos. Por ahí aparece un mecena, ¿no? O alguien que apadrina y hace justamente, como decías vos, crecer ese equipo. Tengo entendido, no sé, me sabrás corregir, que Aldosivi creció mucho también creo que, no sé si los dueños del puerto de Mar del Plata son hinchas de Aldosivi. Hay mucha ayuda por ese lado, que es obviamente una plaza muy importante, ¿no? Sí, bueno, sí, Aldosivi existió desde hace mucho tiempo, cumplió 100 años en 2013. Lo que pasa que en algún momento la gente del puerto necesitó dinero para competir y grandes empresarios del puerto, que sí, son simpatizantes de Aldosivi, están invirtiendo en Aldosivi. A ver, es la única manera que tenés. Si no, en las provincias, en general, dependés de las gobernaciones o de las intendencias que te den una mano. En cambio, en la capital, en Gran Buenos Aires, los equipos que no son los más grandes no tienen la posibilidad de tener una intendencia que te apoye o un gobierno de la ciudad que te ponga plata. Entonces están compitiendo en inferioridad de condiciones. Así todo igual son casi siempre los que logran ascender. Lo que les decía era que en Mar del Plata, en Tucumán y en algunos otros lados, el historiador o la persona que tiene más datos de un equipo porque es hincha de ese equipo y porque le gusta y porque es periodista o es estadígrafo, vaya uno a saber, o lo hace como hobby, tiene unos datos y el del equipo contrario tiene otros. Entonces, mirá, pasa que los dos creen tener razón, y la verdad, si se jugaron los partidos de liga, del campeonato de la Liga Marplatense o de la Liga Tucumana, hay resultados, y esos son los resultados. Pero bueno, hay disputas en varios lugares, en otros no. En Rafaela, por ejemplo, tienen todos los datos. En La Pampa, entre General Pico y Santa Rosa, tienen todos los datos. En el sur, que es más moderno, más joven, también. Depende del lugar. O sea, por ejemplo, tengo un par de amigos que viven en Santa Fe y que trabajan con la historia del clásico Colón y Unión. Bueno, han hecho un relevamiento impresionante que se publica en el diario El Litoral de Santa Fe y no han podido determinar todavía el resultado y el desarrollo de 10 porque no están en el diario oficial. O sea, nadie puede pretender que en un club guarden las planillas de aquellos partidos. Pero el diario de aquella época publicaba que mañana se jugaba el clásico entre Unión y Colón, que ya era clásico en el año 15, pongamos, hace un siglo, pero al otro día no publicaba qué había pasado en el partido. Entonces es una situación muy complicada. Afortunadamente en Buenos Aires tenemos todos los partidos desde el año 1900, desde que empezó el fútbol, de 1893 hasta hoy, de primera división por lo menos tenemos todos los partidos con todas las formaciones, quiénes fueron los árbitros y demás. Por eso resulta una estupidez aquellos que dicen que el fútbol empezó en 1931. El fútbol empezó, esto es lo mismo que decir que una persona nació a los 20 años, ¿no? El fútbol empezó cuando empezó a jugarse bajo las normas de la Asociación Argentina, lo que era la AFA, y por sobre todas las cosas son después los que fueron profesionales, todos los equipos que jugaron el amateurismo. Otros no jugaron nunca más, se fueron,
pero ningún equipo nació en el profesionalismo, todos son de antes. De hecho, ni que hablar que los apodos, ni que hablar que los primeros estadios, con lo cual es imposible poder negar una parte de más de 30 años de historia cuando todos los equipos ya habían sido establecidos y ya tenían un nivel de popularidad como se los conoce hoy en la actualidad, ni más ni menos. Claro, pero además si vos negás el amateurismo, tenés que negar la Copa del Mundo del año 30, tenés que negar la Copa del Mundo del año 34, porque Argentina, la Liga Argentina Profesional... Los Juegos Olímpicos también. Tenés que negar la Copa América, que empezó en 1916, los Juegos Olímpicos, donde Argentina ganó la medalla de plata. O sea, es un error de algún sector del periodismo que en realidad se maneja por el hinchismo. Como Boca, Huracán y Racing ganaron más títulos que River, Independiente y San Lorenzo, se molestan por eso, una pavada. Hablando de ese tema de la selección, antes de ponernos a hablar un poco ya y pasar al bloque, digamos, no al bloque, sino a la parte de las preguntas y respuestas de la Casa de Papel, como en Superfútbol, aquí ahora va a ser la Casa de Revolución Deportiva, de la selección argentina que recordás, las dos mejores o las dos más cercanas. En primer lugar, la de Sabela, que llegó a la final desde el Mundial de Brasil 2014, y en segundo lugar, aquella Copa América de Bielsa, donde ese gol de Adriano le saca las chances a Argentina de ser campeón de esa Copa América. Esas fueron las dos más cercanas alegrías que pudo haber tenido el pueblo argentino. Bueno, a ver, son cosas diferentes. La selección de Bielsa que jugó la Copa América del 2004 fue un equipo muy diferente al que ganó las eliminatorias al trotecito en el año 2001 y se clasificó para Japón, y que quedó eliminada por esas situaciones insólitas que se dan en los mundiales y en el fútbol, ¿no? Un equipo que... El gol fue en el último minuto y nos ganó por penales Brasil, ¿no? Sí, bueno, pero esa selección de la Copa América era un equipazo. Por lo menos a nivel sudamericano, Bielsa había mejorado todavía, una selección mucho más joven, con jugadores nuevos. Me acuerdo de César Delgado, de Mauro Rosales, de Lucho González como titular, de Alessandro. Bueno, un equipazo que mereció ganar largamente la Copa América, pero es la historia de Bielsa con la mala suerte, por supuesto. Ahora iba primero con el Leeds y se largó la pandemia. Yo creo que lo armaron los chinos para que el Leeds United no vuelva primero, me parece. Sí. Pero ese fue un gran equipo. Fue un equipo que a nosotros nos emocionó, a los que estábamos transmitiendo por lo bien que jugaba. Y el equipo de Sabela llegó muy arriba con mucho menos. Un equipo conservador, que tuvo suerte en varios partidos, pero bueno, que uno lo alienta porque es la Argentina y porque no empleó ninguna cuestión extrafutbolística para ganar. No hubo mano de Maradona, ni los militares amenazando a los peruanos en el vestuario, no hubo nada de eso. El equipo del 86, más allá de la mano de Diego, fue un equipo bárbaro porque jugó 7 partidos y no mereció perder. Te tenemos, Ale, ahí parece que no se te escucha, a ver si podemos corregir la parte del audio. Lo tenemos ahí, a ver. Ahí está, ahí lo estamos recuperando a poquito. Yo no sé ustedes, pero ya... estaba contando eso justamente. Sí, claro. Exactamente. De aquel mundial del 86 donde Argentina no mereció perder ningún partido, dijo. Ahí está, exactamente. Sí, no, es cierto. Son diferentes selecciones que ha tenido la Argentina. Es cierto, del 2014 que ha llegado a la final, sobre todo con un gran orden, ¿no? Como lo caracteriza a los equipos de Alejandro Sabela, además de teniendo... a ver ahora. Ahí está, sale. Sí, ahí estoy. Se había cerrado el micrófono. Bueno, ahí el micrófono. Fuera. Bueno, simplemente eso. Me parece que el equipo del 86 y los equipos en general de Bielsa, que a mí me han gustado mucho, ¿no? Independientemente de cómo les vayan. Lo de Sabela es muy meritorio, por supuesto. Y bueno, después está el trabajo de Peckerman en los juveniles, que es muy recordado. Y difícilmente volvamos a tener una situación parecida, ¿no? Donde estén dos personas tan preocupadas en formar futbolistas como Bielsa y Peckerman. Un tándem inigualable para mi gusto. Sí, es cierto. Bueno. Pero bueno, para los últimos 5 minutos entonces nos hemos preservado y reservado para la sensación, obviamente, del canal Teis Sports, donde trabaja Ale Fabri, obviamente. Y bueno, no sé, quiero que nos digas vos qué tenés preparado, cómo pensás hacerlo, una ronda, uno cada uno. ¿Cómo te parece hacerlo, Ale? A ver, ¿cómo podemos hacer? Yo haría un campeonato de 2 contra 2. ¡Apa! Ahí va. ¡Apa! Muy bien. ¿Querés armar los equipos? Bueno, ármense los equipos ustedes. Y yo les doy una pregunta a cada grupo.
Muy bien. Hacemos 3 preguntas para cada uno, para cada equipo, y el que gana, gana. Ahí va. Bueno, yo elijo a yo voy con Lucas. Bueno, ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un problema. Ahí Bueno, está. a ver, dale, Hacemos como así. quieran, dale. Ahí está, listo. Seba va con Roger y Ahí yo voy está. con Pipa. Bueno, ahí está. Dale, dale. Vale, Es el equipo 1. Equipo 1, Seba Roger. Ahí está, bien. Muy bien. Seba Roger. Bueno, vamos con la primera pregunta, que es ¿verdadero o falso? Dale. Bueno, ¿Sí? A Colón lo apodaban los mosquitos, pero después de unos años pasaron a ser los Avaleros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo lamento, falso. Vamos. Jamás lo apodaron de esa forma. Es más, los mosquitos te morfan en Santa Fe, al lado de la laguna, pero son los Avaleros. Bueno, Pensé que eran los mosquitos porque no picaban y los sabaleros son más fuertes, por eso. bueno, la segunda, Vamos, Luquita. Vamos. verdadero o falso. Huracán y San Lorenzo tuvieron sus canchas a 5 cuadras de distancia en los años 20. ¿Verdadero o falso? Para vos, Luqui. Sí, es verdadero. Verdadero. Verdadero, Huracán tenía la cancha en Chiclana y Avenida La Plata, a 5 cuadras de la cancha del gasómetro. Mirá, 1-0, el equipo número dale. 2. equipo 2. el equipo número 2. Bueno, vamos a hacer ahora múltiple choice. Uf, Vamos, Luquitas, Bueno, Vamos a ver. Roger, dale, dale, Déjenme dale. mirar un poquitito más. Déjenme mirar un poquitito Uy, más. qué nervio que tengo. Hace Está buscando la difícil. Múltiple choice. A ver, A ver, diga. vamos. ¿Qué equipo argentino ganó el torneo inicial de 2013? Las opciones son River, San Lorenzo, Lanús o Newell's. Newell's. Falso. Múltiple choice. San Lorenzo es el que ganó. San Lorenzo. Vamos. Dale. Vamos, Lucas. Mirá, que es ahora, Vamos a sacar ventaja. Yo iba a decir Lanús. No, lo ganó después, en el 2016. Bueno, múltiple choice. ¿Contra qué equipo debutó Franco Armani en el torneo 2017-18 para River? ¿Colón, Olimpo, Gimnasia o Temperley? Vamos, Luqui, es tuya, Esa es difícil, Esa es difícil. Eh, Creo que contra Colón. Me tiro. Bueno, vamos con Colón, Ale. Vamos con Colón. Bueno, perdimos con Colón. Es Olimpo, el rival contra el que Olimpo. debutó Franco Armani. Siguen 1-0. ¿Cómo se va, Hacemos la Hay que última. empatar, vamos. A ver, hacemos la última. Dale. Tienen que decir equipos que juegan en el fútbol italiano y no llevan el nombre de la ciudad de donde son. 30 segundos. ¿Parma? No. Sampdoria. Sí. Bien. Lazio. Sí. Muy bien. Sí. Chievo Verona. Udinese. Udinese. Está bien, Udinese está bien. 3. Y Palermo. No, Palermo es una ciudad. Bueno, ya dijimos 3, eran 3, está bien. Le faltó la más Bueno, importante. tenemos Atalanta de tenemos Juventus de Turín, Inter de Milán, Claro. Juventus. Atalanta de Bérgamo. Sí. Bueno, dijimos Sampdoria, Lazio y Udinese, bien. Bien, Bien, muy bien. 3. Muy bien, chicos. Ahí sería un punto entonces, 1-1 estamos. No, momentito, espere. Esta es una Está pregunta hecho. que el que acierta más es el que gana el punto. A ver, Ale, ¿puedo decir una cosa? Porque se nos está por acabar el tiempo para ir a la pausa. ¿Podemos dejarlo para el segundo bloque, la última pregunta? Dale. El Ahí va. suspenso. Perfecto, queda el suspenso. Estamos entonces 1 para el equipo 2. Hay que ver cómo se define esta tercera pregunta, porque el equipo 1 sacó 3 puntos. Nos queda la pregunta de nosotros, Luquitas, por favor. Pero Vamos. primero, obviamente, con esta trivia, primero una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Revolución Deportiva.
Me encanta esta trivia de preguntas, que es al estilo, obviamente, de Superfútbol. La Casa de Revolución Deportiva, voy a tomarme el atrevimiento de poder bautizarla. Y ha quedado el suspenso porque falta la última pregunta, ni más ni menos, para nuestro equipo, Luquitas. Vamos, amigo, por favor. Ale, por favor, te dejo la pregunta a ti. Bien difícil, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Van a tener que decir equipos que juegan en primera en España y no llevan el nombre de la ciudad donde son locales. 30 segundos. Bien. ¿Español? De la primera únicamente. Sí. ¿Betis? Español de la primera. Betis está, ¿no? ¿También? Sí. Español y Betis, sí. Bien. Tiempo. ¿Celta? Qué difícil el tema tiempo con Celta, ¿no? Qué complicado. Celta porque es de Vigo. Está bien, tienen 3 respuestas, pero está en el límite del tiempo. Uy, está Osasuna de igual que Pamplona, nosotros. Real Sociedad de San Sebastián, el Levante, que es de Valencia. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una última pregunta muy rápida. Hacemos un desempate. Digamos que el gol del bloque anterior, convalida nuestro gol del bloque anterior y hacemos el desempate directamente, a ver qué equipo gana. Ya estás robando. Una última pregunta para el equipo 1. Vamos a ver. ¿Quién fue el primer campeón de la Copa Libertadores? Primer campeón de la Copa Libertadores, Peñarol. Peñarol. Bien, acertaron. Sí, sí. Y para el equipo 2, ¿quién fue el primer equipo campeón fuera de los 5 grandes en el profesionalismo? Si no sabe, contestamos Creo que nosotros. Ferro. No sé si fue Chacarita o creo que fue Chacarita. ¿Puede ser? Bueno, no sé. Chacarita fue 2 Yo. años después que Estudiantes de La Plata, Yo, Estudiantes de La Plata, 1967. que después ganó la Copa Libertadores y la Copa del Mundo. Bueno, han empatado, así que Ganó lo la dejamos. semifinal a Platense y la final a Racing. Han empatado, ahí tuvo que nombrar a Platense, Seba. Listo. La cota del día. Vos estabas Bueno, en la cancha, gracias. en la cancha de Boca. Bueno, Ale, muchísimas gracias por todo este tiempo para nosotros y bueno, esperemos verte pronto también, obviamente, siendo responsable con esta cuarentena. Un abrazo grande. Dale, un abrazo para Un ustedes. aplauso. Gracias, pásenlo bien. Muchas gracias, Ale. Gracias, Gracias. Ale. Chao, gracias.